más conocidos, que está dentro de los tumores benignos también, de glándulas salivales, ¿sí? Que es el que hemos visto en la antesala hace unos minutos, que es el adenoma pleomorfo, pero ahorita vamos a llegar. Van a ver que este tumor que viene a continuación de esta diapositiva es el más común de todos los tumores benignos de cabeza y cuello, lo vamos a encontrar. Es más, yo tengo un primo que tuvo justamente un adenoma pleomorfo tremendo acá en el cuello, y bueno, tuvimos que extirpar. Pero vamos a ver qué complicaciones, cómo se forma, de qué estirpe es, cuáles son los nombres alternativos que puede tener, etc. ¿Sí? Los tumores benignos de glándulas salivales se van a dividir, como su nombre lo dice, de acuerdo a la glándula que va a ser afectada. Entre ellas vamos a tener glándulas mayores y glándulas menores. Entre las mayores tenemos la primera, que es la que nos va a distribuir la saliva en el 80% de la boca, que es la parótida. Y después tenemos el 20% que va a estar dividida entre la glándula submaxilar y la sublingual. Después de ello tenemos las menores. Como ustedes sabrán, el paladar es un órgano macizo, duro, consistente, sólido, que se va a dividir en un tercio anterior y un tercio posterior. Pero más en el tercio posterior que en el anterior, se van a acumular como pequeñas criptas o pequeñas porosidades. Estas porosidades van a ser glándulas. Dentro de esa capsulita, esa cripta, va a haber microglándulas salivales. Y estas van a aportar con el resto del porcentaje que nos falta para llegar al 100% de las glándulas, de la salivación en la boca, ¿sí? Incluso dicen que las glándulas menores llegan a ser el 1 al 3% de toda lo que es la saliva de nuestra boca. Tenemos la mucosa yungal, que está por delante y por detrás de los dientes, y tenemos por último la mucosa labial, que no es específicamente el labio en la parte externa, sino es en la parte interna que va a proteger lo que es la gingiva anterior. ¿Listo? Cuando tenemos estos tumores benignos de glándulas, tanto mayores o menores, estas pueden presentarse en cualquier edad, no tiene una edad como tal para poder identificar, y va a afectar de forma igualitaria tanto a varones como mujeres. Estoy dando los puntos importantes de división y clasificación de estos tumores, ¿ya? Estos van a estar como referentes, van a tener a la máxima expresión de los tumores de glándula salival, que es el adenoma pleomorfo, que podemos ver aquí, seguido por el tumor de Warthin o cistoadenoma papilar linfomatoso. El tumor de Warthin es raro de encontrar. Sin embargo, el adenoma pleomorfo se va a encontrar en la mayoría de las personas que tenemos este tipo de patología, que puede tener este tipo de patología. El tumor de Warthin, a diferencia de lo que hemos hablado, afecta más a jóvenes varones menores de 30 años. ¿Y cómo se va a ver esta patología? Ahí lo tenemos, el adenoma pleomorfo. El adenoma pleomorfo, como podemos ver en la parte derecha, es una tumoración maciza. Como se encuentra alrededor de las glándulas de la boca, va a tener mayor espacio de crecimiento y puede iniciar en el borde inferior de lo que es la mandíbula, puede ir en la parte interna, puede ir en la parte inferior y puede comunicarse por el borde mandibular, incluso hasta llegar a la parte retroauricular, es decir, puede ser de este tamaño interno. Ya que sea intracraneal es imposible porque las estructuras óseas prácticamente están cerradas y es un tumor sólido. No es un tumor quístico, no es un tumor líquido que pueda ingresar por orificios de pequeño tamaño o pueda lobularse. Este es un tumor sólido. Entonces va a llegar hasta donde la piel lo pueda contener y el tejido celular subcutáneo. Mientras más espacio haya, mayor crecimiento puede haber. ¿Listo? Ahora, si tenemos ya tumoraciones, como estamos viendo abajo, esta es una tumoración benigna de glándulas menores, como habíamos hablado del paladar. Como ustedes verán, a diferencia del superior, que es el adenoma pleomorfo, vamos a observar que el tamaño es mucho más reducido. ¿Por qué? Porque encima del paladar tenemos hueso y por debajo ya no existe nada, entonces solamente va a tener como pequeñas protuberaciones que van a estar por detrás de los dientes, como estábamos viendo, y el tamaño máximo que van a tener van a ser el que ustedes están viendo en la pantalla. Pero ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? La mayoría de las mujeres que presentan el
pleomorfo no se operan hasta que tienen ese tamaño. ¿Por qué? Porque con el cabello las mujeres prácticamente usan peinados libres, el cabello llega aquí y nadie nota la presencia del tumor. Y el tumor, para que llegue al tamaño que están viendo de este señor, son por lo menos unos 30 años de desarrollo para que llegue a tener esa masa. Entonces las primeras impresiones que tiene cuando es un niño incluso son como pequeñas granulaciones, incluso la mamá puede confundir que está iniciando una capea y le da tratamiento, desinflama un poco y puede que desaparezca. Luego va a ir creciendo paulatinamente. Sin embargo, hasta que realmente la estética no obliga al paciente a ir al médico, normalmente no lo toma. No va a tener alteraciones clásicas de un tumor obstructivo, es decir, no va a tener alteraciones salivales, el paciente va a tener la saliva de forma normal. Como hemos visto, el tumor de glándulas menores, el porcentaje de saliva que da es mínimo. Entonces no va a afectar mucho a la salivación total de la boca. Entonces, el paciente que tiene este problema en paladar solamente va a ir con el cirujano cuando ya realmente el tumor sea tan grande que esté o molestando la deglución o el habla o ya no pueda cerrar la boca. Lamentablemente la cultura médica está tan mal que el paciente cuando ya no da recién va a ir al médico. No va a ir cuando este tumor puede ser una cirugía tan sencilla y fácil, lo va a dejar pasar por X motivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El adenoma pleomorfo. Primero también se llama, el otro nombre es el tumor mixto. ¿Por qué? Porque el adenoma pleomorfo, después de ser extraído y llevado a cortes sagitales en la patología, vamos a encontrar diferentes esquintes. Puede ser cilíndrico, puede ser cúbico, puede ser estratificado, no estratificado, queratinizado, no queratinizado, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se le llama tumor mixto. Puede tener esquinte epitelial o puede tener incluso solamente glandular. ¿Ya? Como verán, el 90% de los tumores benignos son adenomas pleomorfos a nivel de lo que estamos hablando, de las glándulas suprarrenales. ¿Y cómo va a afectar? A personas de la tercera edad y de raza blanca, varones 3 a 12. Casi no hay mucha diferenciación, pero más afecta a varones. Cuando ustedes, chicos, en la barba, las primeras rasuradas que tengan en la vida, noten que hay un sobrelevantamiento que no tiene ningún tipo de malestar, es mejor siempre hacerse una revisión. Puede que no le duela, puede que no moleste, puede que simplemente sea algo más duro de lo normal, pero en el transcurrir de los años eso va a ir creciendo. Ya estamos viendo hasta dónde puede llegar. Así que lo mejor es ir y consultar. No hacemos nada, solo consultar. ¿Qué es lo que vamos a hacer para tratarlo? Sinceramente, lo único que se puede hacer es tomar la biopsia. Eso va a patología. La patóloga nos llama y nos dice que es un adenoma pleomorfo. Sencillamente programamos la resección quirúrgica. Si es pequeño, lo hacemos en consultorio. Si es grande o puede que esté pegado a estructuras importantes, como la primera imagen, ya está pegado a lo que es la carótida y la yugular. Como verán, está en el triángulo cervical lateral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya entrar a quirófano, hacer una dilución muy cuidadosa y poder extraer el tumor en su totalidad con su respectiva causa. Y con eso hemos resuelto al paciente. ¿Listo? Yo creo que la primera ha sido sumamente sencilla, ¿verdad? No hay mucho más que hablar de lo que son los tumores de glándulas salivales, porque no tenemos en gran cantidad de nuestro cuerpo y los que tenemos no tienen suficiente espacio para desarrollarse. Ahora vamos a ir a un tercer espacio que es más grande, que es los tumores benignos del laringe. ¿Sí? Ahí vamos a ver que a diferencia del adenoma pleomorfo, puede tener variación en tamaños, pequeños, medianos o incluso llegar a ser muy grandes y extensos. ¿Listo? Vamos a encontrar qué tipo de causas van a formar los tumores benignos de laringe hasta llegar a lo que es la glotis. La mayoría son por pacientes cantantes o aquellos que tocan instrumentos de viento de alta presión. ¿Cómo qué puede ser un instrumento de viento de alta presión? El trombón, la trompeta, ese tipo de cosas donde realmente hay un movimiento, flujo de
de aire, compresión de nuestros pulmones y de lo que es el tracto respiratorio superior, y al movimiento de todas las estructuras que ya hemos visto en la anatomía, se va a gatillar el crecimiento o transformación celular, tanto benigna como maligna. ¿Listo? Y los tratamientos son como todo. Todos los tumores benignos son extirpados de forma quirúrgica, ya que una vez que se encapsulan y se transforman, no hay tratamiento posible que no sea quirúrgico para volver a la anatomía normal. ¿No? Dentro de estos tumores de laringe vamos a entrar al primero, que es el nódulo laringe. ¿Sí? ¿Cómo está conformado el nódulo laringe? Por tejido conectivo hialino. ¿Ya? Y va a encontrarse justamente en las puertas de las cuerdas vocales verdaderas. ¿Qué característica va a tener? Si es que este se va a presentar en niños, la disfonía infantil es la característica clínica más importante. Es decir, como han visto en Los Simpsons, ¿no es cierto? Cuando Bart empieza a cantar en la iglesia y su padre dice: este niño me va a hacer rico, y de la nada cambia su voz y se vuelve ronco. Esa es la disfonía infantil, eso pasa. Puede tener un cierto tipo de voz y de la noche a la mañana el niño cambia de voz completamente. Eso se llama disfonía infantil. ¿Listo? Lo que hemos visto, causa número 1, abuso de la función vocal de forma crónica. Instrumentos de viento, gritos, personas que todo el día están gritando, y por último, los que son cantantes, etcétera, ¿no? Los que esfuerzan mucho la voz van a tener tendencia, si tienen el cromosoma o el oncogeno para formar esta generación, pues lo van a realizar. ¿Sí? ¿De qué naturaleza es? ¿Cómo se va a formar? Ya hemos visto que si es por esfuerzo, va a ser de naturaleza inflamatoria. ¿Listo? ¿Cómo lo diagnosticamos, muchachos? Sencillo. Ahora existen incluso unos laringoscopios. Antes solamente teníamos el laringoscopio, que es ese curvo, largo, metálico, que los anestesiólogos usan para intubar al paciente y levantar la laringe, ¿verdad? Y que tiene una lamparita delante. Eso era lo único que teníamos. Ahora existen videolaringoscopios, ¿ya? Son laringos que son prácticamente como silicona, que por dentro tienen unas placas metálicas. Cuando ustedes lo ven, es así plano como el teléfono. Pero cuando este se prende o se conecta a algún dispositivo electrónico como el teléfono, es decir, ven una plancha así, transparente, lo conectas a tu puerto, a tu mini USB del teléfono, entras a la app del videolaringoscopio, y en ese momento esa parte que tiene como silicona va a tener la forma, se va a solidificar en la forma del laringe. Se va a usar la misma luz del teléfono, el cual cuando está prendida la linterna, se va a prender la linterna del laringo, introducen en la boca y va a tener una pequeña cámara en la parte anterior, y lo van a ver en el teléfono. Entonces ustedes están haciendo la intubación y llegan a la laringe y van a ver la imagen o superior o inferior que están viendo ahí desde el teléfono. Y cuando encuentren ese espacio, como ven ahí, como si fuera unos bigotes con la boca abierta, porque esa es la mnemotecnia de la laringe de los anestesiólogos, por si acaso. Cuando llegas, tú ves bigotes y la boca abierta, es justamente por ese orificio entre el bigote y la boca abierta donde debe entrar la intubación. Entonces ya saben, es así como cómo ha evolucionado el videolaringoscopio ahora. Ahora no solo que lo pueden poner en el teléfono, ¿no? Si en tu quirófano tienes el monitor HD Medical Hughes de la torre de la laparoscopía, lo conectas ahí y estás viendo en la tele mientras te estás entubando. Los residentes de primero, segundo, tercer año, etcétera, etcétera, están utilizando eso ahora en hospitales de cuarto o tercer nivel para poder aprender y practicar la intubación.
Si los formatos para mi cliente le igual, yo mismo que dobla L se fue. Entonces, cuando vean estas cuerdas vocales así, es donde tenemos que actuar. Y ahora, ustedes están viendo, aunque es casi imperceptible, en la imagen azul del borde superior derecho, a diferencia de tener la boca abierta como el de abajo, están viendo como un pequeño cuerno del lado derecho, una protuberancia, ¿verdad? Eso es el nódulo, la elige. Así de pequeño es, pero como ustedes están viendo, por más de que sea tan pequeño, igual tiene ya alteraciones del habla. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la resección guiada por un fibrolaringoscopio. Ingresamos, hacemos hacemos la intubación, o por lo menos hacemos la visión directa de la laringe, y estos, algunos laringoscopios, los fibrolaringoscopios, tienen como pequeños bisturís en forma de triángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos la parte que se encuentra ahí y luego intubamos al paciente de aproximadamente 10 a 15 minutos. Cuando intubamos a alguien, el tubo tiene como una bolsa de aire que se infla para anclar. Entonces, al anclar, hace hemostasia en la laringe y evita que esto siga sangrando. Entonces, para el sangrado de lo que hemos cortado el nódulo, y después de cierto tiempo, que normalmente el tiempo de sangría es de 8 a 10 minutos, extraemos el tubo, ya no hay sangrado y el paciente se va de alta a la casa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sencillo, ¿verdad? Es una microcirugía lo que les estoy diciendo. El paciente se va a 10 minutos. Eso hacen los otorrinolaringólogos. ¿Y cómo se hace? Esto está sin tino. ¿Qué tipo de anestesia se usa? Sedación. Sedación, nada más. Ahora, si lo vas a entubar o hay mucho sangrado y el paciente no para el sangrado, es mejor dormirlo con fenobarbital, con todo y lo dejas buen tiempito, como una hora. Sacas el balón, sacas el laringoscopio, para el sangrado y listo, a la casa. ¿Listo? Y como todo tumor benigno, biopsia y luego resección quirúrgica. ¿Listo? Vámonos al siguiente, pólipo. De la misma forma, como verán, está en la laringe, vemos la misma anatomía, pero estamos viendo ya la protrusión anómala de la musculatura sobre la mucosa. Definición de pólipo, pregunta de examen: protrusión anómala de la muscular sobre la mucosa. Este pólipo puede encontrarse en cualquier estructura anatómica. Puede haber pólipos intestinales, pólipos laringeos, pólipos gástricos, pólipos vesiculares, es decir, en la vesícula biliar. Y tienen la misma fisiopatología, la misma definición, y algo muy importante, son precursores altamente de cáncer. Entonces, es grave que no te trates el pólipo cuando te sea diagnosticado. Es más, yo diagnostico un poliposis vesicular y opero a ese paciente antes de cumplir los 3 meses. Ahora, si el paciente no vuelve, bueno, ya volverá cuando tenga que reseccionar parte del hígado más por cáncer de sí. Pero es altamente cancerígeno, altamente cancerígeno. En menos de 1 o 2 años ese paciente puede que ya no esté con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que va a producir? Alteraciones francamente simples. Nosotros hemos visto que el nódulo, que es más pequeño, de estructura mucho más simple, ya produce disfonías. Con mayor razón, el pólipo va a producir alteraciones del habla, disartrias, disfonías, ronquera, etc. ¿no? Puede ser única, puede ser tabicada o puede ser multilobular. Pero la característica del pólipo es que tiene un cuello
por donde va a nacer. Es decir, el cuello donde nace a nivel de la estructura y encima está el pólipo. Entonces el tratamiento es sencillo. Encontramos el cuello, lo clipamos y lo sacamos. Eso es todo. ¿Y cómo se va a realizar el diagnóstico? Exactamente igual que el anterior, por la videolaringoscopía o videofibrolaringoscopía. Biopsia y resección quirúrgica. Como les había dicho, los tumores benignos son prácticamente sui generis, solamente hay que ver en qué se diferencia. Vamos al granuloma. El granuloma laringio es un tumor blanquecino de bordes regulares, no doloroso, es más grande que el nódulo y el pólipo. Normalmente, cuando ya llega a estructuras aledañas, es decir, quiera cerrar la laringe, va a producir dolor, porque el flujo de sangre va a producir irritación, perdón, el flujo de aire, no de sangre. ¿Qué va a producir también? Cuando hay una obstrucción, sabemos que la laringe y el oído están conectados. Es por eso que cuando tenemos resfríos fuertes y tenemos rinorreas posteriores, normalmente nos duele el oído. Y las infecciones de la garganta, especialmente si son bacterianas, tienden a ascender por conexión directa al oído. Entonces viene la otitis media por resfrío. La misma forma y el mismo canal es el que van a tener cuando tenemos una obstrucción por granuloma. Normalmente, a diferencia del resto de granulomas que conocemos en nuestro cuerpo, que la mayoría se va a dar por el bacilo de Koch, este granuloma no está dado por la tuberculosis, está dado por lesiones o injurias que van a ir de forma inflamatoria directa en la nariz. Es decir, por inflamaciones continuas va a aparecer este tumor. La estirpe que vayamos a tener es de acuerdo también a nuestros genes y alelos cromosómicos. Podemos tener nódulos, podemos tener pólipos, podemos tener granuloma, podemos tener adenoma pleomorfo, dependiendo a lo que tengamos la tendencia cromosómica o alélica. ¿No? Como les digo, es inflamatorio. El granuloma prácticamente el 100% se va a dar por inflamación. ¿Y cómo se da? Cuando te agarra un R1 de anestesio y está practicando contigo la intubación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Por intubaciones repetitivas te va a lesionar la laringe y por inflamación te va a salir tu granuloma. Y incluso dice antecedentes de intubación. Esto es importante. Los pacientes con enfermedad de ERGE, ellos por irritación del ácido clorhídrico van a producir esta patología. ¿Qué es el ERGE? Exacto, la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Y cómo se forma el ERGE? Sencillo, el esfínter esofágico inferior no cierra en su totalidad, se queda entreabierto. Y cuando nosotros nos acostamos en el cúbito dorsal, por gravedad y porque estamos acostados hacia arriba, el ácido clorhídrico, que no puede cerrarse en su totalidad, va a ascender y va a llegar a nuestro esófago, boca, y de ahí va a entrar al canal respiratorio y va a producir inflamaciones continuas en la laringe. Entonces, los pacientes que viven con acidez, entre comillas, pirosis, van a tener estos problemas. Y estos son graves. Pueden incluso morir asfixiados por un granuloma en crecimiento. Entonces, ten cuidado con esa enfermedad. Esa enfermedad es tremenda. Hay que también controlarla en cuanto se diagnostica. Y ahora nosotros hemos sacado lo que es los cirujanos digestivos, hacemos la cirugía de Nissen. Esta cirugía es hacer una manga gastroesofágica. ¿Qué quiere decir? Este es nuestro esófago y este es nuestro estómago. Cuando tenemos esa imposibilidad de cerrar el esfínter esofágico, levantamos el estómago, lo abrimos y hacemos que el estómago abrace al esófago y le hacemos puntos aquí, todo por la mano. Entonces, ¿qué pasa? Este estómago que está haciendo esto al esófago hace un esfínter accesorio.
El que abajo, que es natural, no lo va a poder cerrar 100%, pero con el estómago abrazando al esófago, sí lo va a hacer. Entonces le estamos dando un motor al esfínter para que se cierre. Eso se llama la cirugía de Nice o la cirugía reparadora del esfínter esofágico inferior. Único tratamiento para el hernia grado 4. Ahora, existen tratamientos previos a eso. Ya estamos entrando a hernia, voy a dar un tip. Existen los tonificadores de la musculatura intestinal. Entre ellos ha salido solo uno, que es la masoprida. Y después de la masoprida, nosotros utilizamos un medicamento noble, excelente, uno de los mejores medicamentos hechos por el hombre, inocuo y súper barato, que se encuentra en cualquier farmacia, solo que el hombre no lo ha estudiado de forma adecuada. Y recién se ha dado 5 grandes efectos de la metoclopramida, que es para el vómito o antiemético, aumenta el vaciado gástrico, es decir, ayuda a la digestión, aumenta el peristaltismo intestinal, aumenta el tono de los esfínteres, entonces sirve como tratamiento del hernia. Y por último, y lo que recién se ha descubierto en 2018, que es el antimigrañoso número 1 a nivel mundial. ¿Y cómo se ha descubierto eso? Cuando los pacientes que tienen migrañas cefálicas graves, donde el paciente empieza a vomitar, el dolor es tremendo, ya prácticamente no puede tolerar la luz, tiene la fotofobia y todo lo que sabemos de la migraña, el paciente llega en estado emético, empieza a vomitar todo. Entonces, ¿qué hace el médico? Le pone un antiemético, y el antiemético número 1 y el más barato es la metoclopramida. Entonces, al poner metoclopramida endovenoso, el paciente mejoraba. Y el médico creía que era el analgésico el que había mejorado. Sin embargo, no era un analgésico, era la metoclopramida lo que estaba haciendo el efecto antimigrañoso. Y además, el antiemético. Entonces, el paciente perdía las náuseas, no vomitaba y además bajaba el dolor. Y con los estudios después se dieron cuenta de que el antimigrañoso número 1 era la metoclopramida. Sin embargo, todo lo bueno tiene lo malo. 1 en cada 10.000 pacientes la metoclopramida produce sensación de ansiedad extrema. Empiezan a querer rascar las paredes. Me ha pasado. Le he puesto metoclopramida a un paciente para el vómito y se desespera. Ansiedad. No sé qué voy a hacer, más con mi secretaria de la clínica me pasó una vez. Le dije, estás más loca de lo normal, acostada. Y cuando me dijo, no le puse metoclopramida, sí puede ser que no estés fingiendo. Y evidentemente era la metoclopramida. Se le ha pasado y dice. Pero eso pasa 1 en 10.000. Raro, pero puede pasar. Tengan en cuenta. Pues cuando pongan metoclopramida, ojo, al paciente puede estar relajadito y de la nada puede estar corriendo de un lado al otro. Se le va a pasar, solo que el efecto de la metoclopramida dura 6 horas. Entonces, tengan cuidado. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar la causa. Si el paciente tiene reflujo y por eso tiene granuloma, sacamos el granuloma y le tratamos el reflujo. Si el paciente ha sido entubado 6 veces, 8 veces o tiene un cuello gordo donde no puede ponerle el tubo, pues le damos tratamiento antiinflamatorio hasta que revitalice esa garganta y recién lo damos de alta. Si ha hecho el granuloma, pues hacemos la biopsia y lo sacamos. ¿Listo? Igual, microcirugía endolarinal. Este es el laringocele, chicos. Yo os he dicho, ustedes van a disfrutar mucho el hito 3. Porque el hito 3 es sencillo. El que van a pagar por todo el hito 3 es el hito 4, donde entramos a tumores malignos. Ahí sí es complejo. Esto es sencillo, fácil, rápido, corto. Ahora vamos a ir al laringocele. ¿Saben qué es el laringocele? ¿Qué es, según la nomenclatura médica, cele? ¿Qué significa? Mucocele, laringocele. ¿Nada? ¿Una irritación? Es una prolongación de la mucosa, ¿sí? Donde esta va a perder todo lo que es su componente o su continente. A eso se llama también
hernias, ¿ya? Pero las hernias no están bien determinadas en la laringe. Las hernias son de pared abdominal: hernia inguinal, hernia crural, hernia inguinoescrotal, hernia de Spiegel. Esas son hernias. El laringocele es una protrusión de la mucosa por encima de las estructuras de masa. Bueno, vamos a ver cómo se forma esto. Tienen dos teorías. Una teoría mecánica, que es específicamente lo que ya hemos hablado. Todo lo que afecta a la laringe son cantantes, pistones, arqueros. Los arqueros son los gritones número uno del fútbol, ¿no? Lo que utilizan los instrumentos musicales de alto grupo, etc. Y los otros son la teoría tumoral. Muchos que han tenido sedes en cualquier parte de nuestro cuerpo terminan siendo un carcinoma. La teoría tumoral indica que existen tejidos específicos que ya tienen el despertar del oncogen en desarrollo y por eso se prolonga la mucosa, como para decirnos algo está pasando. Como cuando nos va a dar un problema en los ojos, lo primero que vamos a tener es ojo rojo. Nos está diciendo, algo va a pasar, probablemente una conjuntivitis, ponte tus botas, corre al oftalmólogo, pasa. ¿Entiendes? La misma forma es la teoría tumoral. Creen que esos oncogenes por X o Z motivo ya están despiertos. Y lo que están haciendo es hacer la metapalacia celular. A esa transformación del benigno maligno, la teoría tumoral la llama como sello. Y lo mismo pasa en la leucemia. ¿Listo? Sin embargo, estos son teorías. No tenemos base fundamental científica que apoye esta función. Por ende, hasta que no tengamos una base científica y estamos en el ciclo de la medicina basada en la evidencia, nos mantenemos con un tumor benigno. ¿Listo? Mismo tratamiento, y es lo que siempre se realiza: la biopsia y luego la extracción quirúrgica por videolaringoscopía directa o indirecta. ¿No? Ahí estamos viendo lo más caótico, aunque no crean que son benignos, completamente benignos, pero si ustedes lo ven en la imagen, son más grandes o incluso impactan más que los tumores que hemos visto ahora. Estos son los papilomas laríngeos. Nosotros sabemos que el virus del papiloma es el que va a producir este tipo de lesiones, tipo verrugas, ¿verdad? Estamos viendo en la blanca que tenemos del lado izquierdo. ¿Ven cómo son producciones tipo verrugas, ¿verdad? Incluso si cuando hacemos la videolaringio, si no tenemos cuidado, podemos esas verrugas lesionar y empiezan a reventar. Y el virus es como una ampolla. Cuando tú apretas la ampolla, sale como un líquido, ¿verdad? Eso expande el virus. Y lo que va a hacer es ramificar la virosis alrededor de las estructuras sanas. Ahora la pregunta para ustedes es: ¿cómo tenemos papiloma en la faringe? Los dermatólogos que tratan las verrugas inhalan el humo al quitarlas. Uno de esos, aunque no crean que ser médico conlleva grandes problemas. Si no usas barbijo cuando tú quemas verrugas, por eso yo cuando me toca hacer condilomatosis, verrugas, entro al quirófano. Y el quirófano uso mi electrocauterio, que es el mejor para quemar verrugas. Y estoy con bata de tiro, o sea, entro como si estuviera operando, una vesícula así, súper equipado. Porque sé que un mal respiro o que te salte algo al ojo, estamos perdidos. Teoría 1 perfecta, es así como se va a llegar a una de las teorías de cómo llega el papiloma laringe. Otra causa nadie, ¿en serio? Obviamente,
El sexo oral es la única forma de que puedan tener papiloma en la garganta, o sea, en la laringe. No voy a decir el nombre, pero hay una persona famosa, entre comillas, a nivel político, que está siendo tratado por papiloma laringe. Ya, incluso no solo laringe, llega hasta, creo que le llega hasta la nariz. Y está siendo tratado por eso. Y por eso viaja continuamente a Brasil a que le hagan los tratamientos. Entonces, evidentemente yo creo que para poder tener un papiloma faríngeo tendría que estar pues, con alguien completamente desconocido, ¿no? O no saber las parejas sexuales que tenga o el tipo de trabajo que tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto no es como nos dicen las novelas, que se hubiera tenido una relación sexual con mi novio y estoy embarazada. Todos nosotros como médicos sabemos que no, pues la posibilidad de que en la primera relación sexual vayas a tener un hijo es del 0.004. Imposible, a no ser que justo en el mejor día, con todas las condiciones climáticas, con la secreción perfecta, con la secreción hormonal, pero en el techo, o sea, todas las estructuras que tienen que tener para que haya fecundación, justo ese día esté todo perfecto. Así sí les creo, pero si no, al médico no nos pueden entender. Después, esto tendría que ser, para tener esta imagen que están viendo ahí, o sea, tendría que ser pues alguien tremendamente infestado o con una virosis pues, brutal para que pueda pasar algo así. Pero como verán, se encuentra estos casos. Asumo que con los trabajadores sexuales pueden conseguir algo así, o sea, tiene que ser algo grave, pero en personas normales es difícil que puedas tener tremenda virosis en la garganta. Aunque no vean, el tratamiento es sumamente complejo. Como toda virosis por papiloma, el tratamiento es como una verruga, que va a la verruga y se muere. Pero en la laringe, como ustedes verán en la imagen derecha, tenemos dos tabiques así, ¿verdad? De esos tabiques es donde pasa el aire. Si nosotros quemamos más de lo normal, o producimos una estenosis, o producimos una sobrepoblación y hace además un granuloma. Entonces tiene que ser perfecto, tiene que ser, ahora se usa incluso láser, porque el láser hace un corte más lineal, hace un corte más fino. En cambio el electrocauterio a veces dicen que si supera los 40 milivoltios, quema 2 centímetros por debajo donde llega el cauterio. Más, es uno de los dolores más grandes. Nosotros los cirujanos sabemos lo que es quemadura por el electrocauterio. Cuando se nos rompe el guante y estamos operando, recuerden que el electrocauterio, como su nombre dice, es conductor de la electricidad y un neutro ¿qué va a neutralizar la electricidad? Nuestro guante, el guante que usamos cuando operamos. Mientras que estamos operando tenemos un mínimo orificio, puede ser milimétrico, que sea roto, ya es conductor directo en nuestra piel. Entonces lo que pasa es que tú tocas el cauterio y te quema. Y las quemaduras, por más que sean mínimas, miren todo lo que me ha quemado, casi 1 centímetro. Y es solamente que me ha tocado así. Listo, suficiente. Tú ves solo un puntito, pero van transcurriendo los 10 para que se y es el halo que te ha quemado del cauterio. Ahora imaginen en la laringe. Tú tocas eso, listo, puede que el día siguiente tenga una úlcera laringe, pero severa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso no se usa el electrocauterio dentro de cavidades faríngea. Se usa otro tipo de patologías, otro tipo de problemas, o sea, otro tipo de instrumentos como el láser laríngeo. Ese sí es muy, muy interesante, es un aparato además hiper caro, pocos lo tienen. Y los otorrinos que utilizan tienen que ser expertices, capísimos en identificar bien las estructuras. Pero todo tiene tratamiento y luego el tratamiento número 1 para los virus, ¿qué es? Buen sistema inmunológico, porque se supone que nuestro mismo cuerpo debe destruir esto. Porque si nosotros pudiéramos tener un fármaco que mata
a los virus, no tendríamos el SIDA, no tendríamos el COVID. Sencillamente el tratamiento, es más, si en algún momento alguien que conozco le daría un papiloma a la niña, yo ni siquiera le haría quemar, le haga, a no ser que tenga una obstrucción laringe o algo así, porque ya no puede respirar, o que ya no hable, porque ya el dolor es insoportable, lo cual es sumamente complejo encontrar algo así. Lo único que le da es tratamiento inmunomodulador, es decir, vitamina C, vitamina D, le das proteínas en gran cantidad, o sea, le puedes dar hasta creatina. La creatina es muy buena en proteínas, lo mejor que hay en proteínas. Entonces le das proteína, le das, la vitamina C es lo mejor que hay para el sistema inmunológico, la vitamina E, la vitamina D. Y ahorita están saliendo fármacos, ¿no? Hay el C-Immune, el Immunoforte, el Regental E, ha salido un montón de medicamentos que ayudan al sistema inmunológico. Entonces le das eso y se supone que el cuerpo debe autolimitar. Pero ¿cuándo ustedes van a encontrar una imagen como esa en pacientes inmunodeprimidos como VIH? Les puedo asegurar que este paciente es VIH positivo. El cuerpo no ha podido controlar. Entonces el virus está tapando la laringe en su totalidad. Es más, es estar respirando por tubo. Entonces es un paciente inmunodeprimido, porque cualquier otro al papiloma lo controla. Buen tratamiento, buena alimentación, buen descanso y inmunomoduladores, y eso va a desaparecer al mes, no va a tener nada. Es lo mismo que las verrugas de las manos. ¿Alguna vez han debido conocer a alguien que debe tener una verruga en su mano? No nunca he tenido, pero alguno ha debido tener. Doctor, ¿y los niños? ¿En la mano? La mano que se mete en la mano. No, difícil. Por eso te digo, los niños tienen todavía el sistema inmunológico muy alto. Es por eso que si a nosotros nos resfría, si al niño se resfría, seguro que caemos nosotros. Si tienes un niño en la casa, el niño caes tú. Porque si a él le entra el virus, como si fuera, no tiene protección. Los niños son más fuertes que nosotros, su sistema inmunológico está más desarrollado y mientras más crecemos, es más lento. Mientras más crecemos, es más lento nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Los niños, que también cada gente que ve cosas en la calle, que no se queda loco. Y la única forma de no caer en estafa, chicos, es leyendo. ¿Ya? Cuando ustedes tienen una verruga, miren, he conocido tantas, pero tantas historias. Le habían dicho no sé qué, que hay que darle con cuchara de palo a un tipo, y le habían dado con cuchara de palo, y lo que habían hecho es que habían salido un hematoma de este tamaño y la verruga estaba intacta. ¿Ya? Le habían dado con cuchara de palo ahí, y todo esto estaba así. Y la verruga de no he hecho nada, es el virus. Después he conocido otro que dice que es la cáscara de plátano. Después yo te puedo traer un árbol de plátano y te puedo asegurar que no va a desaparecer la verruga. Hay otros que dicen el nitrato de plata. Eso ya es un poquito más científico, porque el nitrato de plata quema. Va a quemar la verruga, pero de forma química. Puede que sí. Otros dicen que tomas uña de gato y va a desaparecer. Eso me sale algo. Es estafa total. ¿Qué es lo que pasa? En ciertas etapas del año, nuestro sistema inmunológico se refuerza más que en otras etapas. Es por eso que ahora, a partir del 21 de septiembre, no es el mes del amor, es el mes del resfrío. Ya van a ver que el resfrío va a dispararse. Y como también es mes del amor, van a besarse unos con otros todos, y lo que va a pasar es que el resfrío va a crecer más. ¿Bien? Y se van a contagiar unos con otros. Y eso es normal. Pero cuando llega el invierno, aunque no crean, los primeros días o meses del invierno, todos estamos abrigados, estamos tomando vitamina C, todos tomando cosas calientes, etcétera. Y nuestro sistema inmunológico está más alto. Se van a dar cuenta de que en esta temporada no va a haber verrugas. Y cuando hay gran cantidad de resfríos, etcétera, va a aparecer muchos pacientes con verrugas. Primero porque la verruga es contagiosa, 100%. Es un virus. Te va a contagiar. Y el segundo es que va a aparecer cuando tu sistema inmunológico esté bajo y va a desaparecer cuando tu sistema inmunológico esté bajo. Entonces no hay fármacos mágicos, solamente es la inmunomodulación. Si quieres ser un buen médico,
quema esa verruga y cae inmunomodulador y cosas que nunca en la vida no va a volver el paciente. Sencillo. Y eso es lo que les estoy enseñando, es para cualquier verruga. Para no van a quemar una verruga ahí. Ahí estamos perdidos. Pero sí, cualquier verruga de pielcita, ese es el tratamiento. Si quieren, quémenlo con nitrato de plata, no hay problema. Lo van a quemar. Es solo quemarlo de forma química o con electrocautério. No hay problema. O como una vez es que cuando eres medio de cada historia que tiene. Debe ser una verruga en la nalga. Y era grande. Y su esposa, macha, había calentado un alambre. Por eso les digo, historia y uno frente. Y con el alambre yo me acuerdo y me mato de la risa, con sello de rancho ha venido a la consulta. Y estoy hablando de un paciente que va a mi consulta en la medicina de Caracota, ni siquiera en Corea. Entonces va y dice, no, doctor, yo le he sacado con alambre caliente. Mi respeto, hermano. Bueno, y toma esto y listo. Y desapareció su verruga, pero sigue con el sello con el nombre de su esposa. Entonces, esas cosas pasan. Entonces, la cosa es ser médico de calidad, ¿no? Entonces, es lo que tienen que hacer, quitarles el tratamiento, explicarles cómo se forma, qué se tiene que hacer y guiarlos para que no los estafen, porque hay mucha gente que pone azúcar con líquido en frasco y está vendiendo eso. Y la gente cree. Y tiene suerte de que justo ese tiempo empieza a mejorar su sistema inmunológico y cree que ha creado, que tiene un santo grial allí y ha curado el SIDA. Entonces, eso es lo que tenemos que explicar. Y si no conocemos la causa, ¿cómo podemos explicar la curación? Si no sabemos, no hay más que leer. Y esto va evolucionando más y más y más. Y así. Esto es, ya hemos visto el pólipo, vamos a irnos al papilo. ¿Ven? Y dice, ¿qué es lo que va a traer? Disfonía, disnea, etc. Ya, esto es una disnea severa, ¿no? Pero como les comento, lo que hemos visto ya es una etapa demasiado avanzada. Ahí es un papiloma inicial, ¿verdad? Esto es una boca de un niño. Y como su compañero nos decía, hay niños que probablemente lesionan las verrugas y se lo meten en la boca. Y eso es lo que puede pasar. Y el tratamiento es sencillo, le dan solamente sus A, B, C, D, I, todos esos que está dando INTI ahorita, lo dan un buen sistema inmunológico, alimentan bien al niño, y si ya tiene una producción grande como la que estamos viendo aquí a nivel de lo que es la glotis, ya hacemos la extracción y le damos una modulación y listo. Esta que está colgando no necesita quemadura, ¿no? Con solamente tijerita típica. Y chao. Y eso es todo. Y el niño vuelve a la normalidad. Como verán, tratamiento quirúrgico, ablación simple, es decir, extracción. Ya está. Eso es todo. Y por último, para concluir la clase de hoy, nos vamos a ir a los fibromas. Los fibromas van a estar formados por fibroblastos. Ya. Estos, a diferencia de las estirpes que hemos visto anteriormente, van a ser flexibles. Es decir, este tipo de tumor lo puedes jalar. Y esta imagen que están viendo de la señora vale más que 1000 palabras. Miren cómo el médico le está jalando desde la laringe y le está extrayendo así para encontrar el vesículo y lo único que tiene que cortar. Y eso es todo. Pero a diferencia de los otros tumores vistos, los fibromas laringeos son flexibles, extendibles, es más, son como estos. Puedes jalar. Y son fáciles de determinar porque hay momentos en que como son flexibles o lo degluten o se va hacia adelante. Entonces el paciente está perfecto y de la nada está rojo y luego vuelve a estar normal y luego tiene disfonía y luego tiene muchos gallos o después habla rojo, de la nada. Y luego está durmiendo y cuando empieza a roncar, porque cuando roncamos hay más expiración que inspiración, que lo que pasa, salta la puntita del tumor. Lo único que hay que hacer es jalar, cortar. Eso es todo. Sumamente sencillo. Y es más, es lo que ha hecho. Miren cómo está la punta de la Alice, que es la pinza, la Alice que está bien al lado de la perita. Ahí está viendo el tumor de la señora, es chiquito. Solo que lo ven gigante
cáliz ahí y está el pedículo. ¿Qué ha hecho el médico? Jalado y ha cortado el pedículo. Ahora, si el pedículo ve que está sangrando, lo hacen lo ligan con algún hilo reabsorbible, pues el carboncito, el carbón cromado, que se va a absorber. Listo. A ver. Pero miren cómo incluso con la placa de rayos X se puede ver el fibroma laríngeo abajo. Eso es cuando ya son muy profundos, ¿no? Y ya, como les digo, han deglutido, es decir, en vez de que la punta salga hacia la boca, se resuelve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner esos alambres laringeos que están viendo en la plaquita de abajo, pinza y lo jalan. Y listo, eso es todo. Ese sí es fácil, eso lo hace cualquiera. La casera de la esquina la saca así, tranquilamente. Es lo más fácil del mundo. Como les digo, es un tumor pediculado, quiere decir que tiene un pedículo de nutrición y el tumorcito. No, digamos el pedículo y eso es todo. Magnífico si tiene cauterio, porque el cauterio además quema. Entonces, si está una arteria ahí, tocas esto, va a quemar la arteria va a colapsar, no va a sangrar nada y a la casa todo. Eso es todo. Hasta ahí nos quedamos en tumores de la infección. Sencillo, fácil, divertido.